Problema práctico: lanzamiento hacia arriba de un plano inclinado. Se dispara una esfera con una velocidad inicial v sub 0 a un ángulo φ arriba de la superficie de un plano, que a la vez está inclinado un ángulo θ por encima de la horizontal. Figura 3.37. El inciso A pide: calcule la distancia medida a lo largo del plano inclinado del punto de lanzamiento al punto donde la esfera golpea el plano inclinado. Primero que todo, quiero que entiendan que esta esfera sigue un movimiento parabólico cuando es lanzada. Miren que la trayectoria que seguirá será esta. Chocará con el plano inclinado en este punto. Pero aunque no parezca, esta trayectoria es parabólica, solo que es truncada por el plano inclinado. Si el plano inclinado no existiera, esa esfera seguiría de este modo hasta llegar al suelo. Y de esa forma ya tenemos una trayectoria parabólica más tradicional, como la solemos conocer. Este problema lo único que tiene de diferente es que no completa la trayectoria parabólica porque la esfera choca en el plano inclinado en algún punto. Por ejemplo, podría ser este. Yo hice un dibujo para que quede más claro lo que estoy intentando describir. Miren que esta es la trayectoria parabólica que seguiría la esfera si no hubiera ningún plano inclinado, ¿vale? Esa trayectoria punteada es una trayectoria parabólica como estamos acostumbrados a verla. En este caso no tenemos el camino libre para completar esa trayectoria, sino que tenemos un plano inclinado que obstruye esa trayectoria. Por lo tanto, la esfera seguirá ese camino hasta el punto donde se choque con el plano inclinado. Lo que el problema nos pide es determinar la distancia a lo largo del plano inclinado que recorre la esfera desde el punto de partida hasta el punto donde se choca con ese plano inclinado. Es decir, tenemos que encontrar esta distancia L. ¿Cuánto vale la longitud de esa línea? Y eso es lo que tenemos que solucionar para responder la primera pregunta. Espero que la situación que nos presenta el problema esté clara, porque a partir de aquí ya vamos a empezar a solucionarla. Como se trata de un movimiento parabólico, necesitamos primero que todo descomponer el vector velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical. Miren que el vector velocidad inicial forma un ángulo con la horizontal que es la suma del ángulo φ más el ángulo θ. Por eso yo aquí en este dibujo escribí que el vector velocidad inicial tiene un ángulo respecto a la horizontal de θ más φ. Ese es el ángulo que forma con la horizontal. ¿Por qué es necesario descomponer el vector velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical? Esto es necesario porque un movimiento parabólico se compone de dos movimientos fundamentales independientes entre sí. El movimiento horizontal, que se desarrolla sin aceleración, es decir, con velocidad constante, y el movimiento vertical, que se desarrolla con aceleración constante, es decir, la velocidad en la dirección vertical, la componente vertical de la velocidad, va a ir cambiando con el tiempo, mientras que la componente horizontal de la velocidad permanece constante en el tiempo. Por esa razón, yo tengo que distinguir en la componente vertical del valor que tengo al inicio de un valor posterior. Por eso aquí me tomo el trabajo de colocar el subíndice 0 para indicar que esta es la componente que se tiene al inicio, cuando el tiempo vale 0 segundos.
En cambio, para la componente horizontal no necesito distinguir porque es la misma componente en todo el tiempo. Va a permanecer constante en el tiempo, no va a cambiar. La componente vertical sí cambia porque está sometida a una aceleración. ¿Y cuál aceleración es la que afecta al movimiento de esa esfera en dirección vertical? Si ustedes analizan, esa aceleración es la aceleración de la gravedad, que es una cantidad vectorial que siempre apunta hacia abajo y que tiene un tamaño que nosotros conocemos por g, que equivale a un número de aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Miren que la gravedad siempre acelera verticalmente hacia abajo. Por eso el vector es constante, apunta hacia abajo y se considera que siempre tiene el mismo tamaño. Es decir, siempre tiene una magnitud igual a g. ¿Listo? Por esa razón es conveniente iniciar descomponiendo el vector velocidad inicial en sus dos componentes, horizontal y vertical, porque así vamos a trabajar dos movimientos independientes para los cuales ya conocemos la teoría. Conocemos la teoría para un movimiento con velocidad constante y conocemos la teoría para un movimiento con aceleración constante. De esa forma dividimos un problema que quizás sea complejo en dos problemas o en dos movimientos para los cuales ya conocemos teoría, para los cuales ya sabemos cómo trabajarlos, cómo abordarlos. ¿Listo? Espero que se entienda el por qué es necesario descomponer ese vector velocidad inicial. Ahora lo que quiero que noten es que la componente horizontal y la componente vertical son cantidades vectoriales. Recuerden que para definir una cantidad vectorial necesitamos decir hacia dónde apuntan y el tamaño que tienen, es decir, la magnitud que tiene esa cantidad vectorial. Para definir el hacia dónde apuntan, ya tenemos, por ejemplo, el subíndice X y el subíndice Y. Ahí me está diciendo que apuntan a lo largo del eje X y del eje Y respectivamente. Nos falta decir si apuntan en la dirección positiva o negativa de cada eje. Lo tradicional es asumir que todo lo que apunte a la derecha o hacia arriba se va a considerar positivo y lo contrario será negativo. Por eso, para la componente horizontal, yo aquí le puse un signo positivo para indicar que esa componente está apuntando en la dirección positiva del eje X. Del mismo modo, agregué un signo positivo en la componente Y para indicar que está apuntando en la dirección positiva del eje Y. Ahora que ya hemos identificado hacia a dónde apuntan las componentes, lo que nos falta hacer es encontrar los tamaños de esas componentes. Al tamaño de la componente en X lo voy a representar de esta manera y al tamaño de la componente en Y lo voy a representar de esta manera. Esa es una forma de escribir magnitudes de vectores, ¿vale? El vector va dentro de unos palitos, que son como el valor absoluto, por decirlo así. Estos palitos lo que representan es la magnitud del vector que está entre ellos. Entonces, miren que lo siguiente es imaginarme un triángulo rectángulo que involucre el ángulo que conozco. En este caso, miren que este es el ángulo que conozco, por lo tanto me conviene considerar el triángulo rectángulo que estoy intentando bosquejar ahí. Luego de haber identificado el triángulo rectángulo que voy a considerar, lo siguiente que debo hacer es identificar los catetos y la hipotenusa de ese triángulo. Miren que este cateto de aquí está al lado del ángulo que estoy considerando, está al lado del ángulo que conozco. Por lo tanto, ese cateto es el cateto adyacente al ángulo.
Ahora, miren que este cateto de acá está al frente del ángulo que conozco, al frente. Por lo tanto, este es el cateto opuesto al ángulo que conozco. Ahora miren que el tamaño del cateto opuesto es el mismo tamaño que tiene la componente vertical. Lo podemos corroborar si trasladamos esta componente hacia donde está el cateto opuesto. Miren que tiene el mismo tamaño. Por lo tanto, yo puedo decir que el cateto opuesto tiene un tamaño que lo podemos representar con el tamaño de la componente vertical de la velocidad inicial. Ahora miren que la hipotenusa sería el tamaño del vector velocidad inicial. A ese tamaño se lo representa con este símbolo, v sub 0. Eso representa la rapidez inicial, es decir, el tamaño del vector velocidad inicial. Si yo quisiera representar el vector como tal, tendría que escribirlo de esta forma, con una flechita encima para que me indique que es un vector. Como estamos hablando del tamaño del vector, lo podemos representar con las mismas letras, pero sin la flechita encima. ¿Se dan cuenta? Esto me indica el tamaño del vector. Es otra forma de escribir la magnitud de un vector. Aquí tenemos una forma de representar magnitudes de vectores. Aquí tenemos otra más simple. Cuando no hay ambigüedad, se puede usar la misma letra, pero sin la flechita encima, para representar la magnitud del vector. ¿Listo? Espero que eso quede claro. Habiendo identificado los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo que estamos considerando, podemos proseguir a aplicar las funciones trigonométricas que nos permitan encontrar el valor de esas magnitudes que queremos calcular. Quiero mencionar, por ejemplo, que la función tangente, en este caso del ángulo θ más φ, no es útil para este problema porque esta función requiere de conocer al menos un cateto, porque la definición de la función tangente es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Miren que tengo dos incógnitas, tengo dos cantidades que no conozco, por lo tanto esta función no me permite calcular nada de lo que quiero calcular. Ahora miren que la función coseno, por ejemplo, esa sí me sirve. Coseno de θ más φ es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Esta sí me permite calcular el cateto adyacente, el tamaño del cateto adyacente, porque la hipotenusa es una cantidad conocida. Si escribimos la función coseno aplicando lo que ya hemos encontrado para el triángulo rectángulo, tenemos lo siguiente, que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es el tamaño de la componente horizontal, dividido entre la hipotenusa, que es el tamaño del vector velocidad inicial, es decir, la rapidez inicial. Miren que de aquí lo único que desconozco es la magnitud de la componente horizontal, y eso es lo que quiero encontrar. Por lo tanto, la puedo despejar pasando esta hipotenusa, esta rapidez inicial que está dividiendo, al otro lado del igual a multiplicar. Por eso nos queda que el tamaño de la componente horizontal es igual a la rapidez inicial multiplicado por el coseno del ángulo. Y de ese modo ya hemos encontrado cuánto vale el tamaño, porque lo hemos despejado en términos de cantidades que sí se conocen. El problema dice que se conoce la rapidez inicial y los ángulos, por lo tanto, esto es una cantidad conocida. Si hacemos el mismo ejercicio, pero ahora aplicando la función seno, tenemos que la función seno, en este caso del ángulo θ más φ, es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Miren que reescribiendo en términos de lo que conocemos, tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto
que equivale al tamaño de la componente vertical de la velocidad inicial dividido entre la hipotenusa, que es la rapidez inicial. Si despejamos la componente que queremos encontrar, si despejamos el tamaño de la componente que queremos encontrar, obtenemos que esa magnitud, la magnitud de la componente vertical de la velocidad inicial, es igual a la rapidez inicial por el seno del ángulo que se conoce. Y de ese modo ya hemos encontrado los tamaños de las componentes y por lo tanto ya tenemos las componentes expresadas en forma vectorial. Ya conocemos hacia dónde apuntan y ahora ya tenemos los tamaños. Por lo tanto, ya hemos construido las componentes del vector velocidad inicial. Con esas componentes podemos proseguir con el análisis. Lo siguiente es aplicar la teoría que se conoce para un movimiento con aceleración constante y para un movimiento sin aceleración. Miren que la primera ecuación se construyó aplicando lo que se conoce para un movimiento sin aceleración, con velocidad constante. Ese movimiento se desarrolla de forma horizontal. Por eso aquí trabajo con la letra X, porque estamos hablando de que ese movimiento se desarrolla a lo largo del eje X. Para un movimiento sin aceleración solo conocemos esta fórmula, no conocemos ninguna otra, solo tenemos una. Por eso inicié con ese movimiento, porque es el más sencillo. Ahora tenemos que ir poniendo las condiciones que se conocen. Entonces, miren que, no sé si ya lo mencioné, pero se va a considerar que el sistema de coordenadas, aquí está, eh, tiene el origen en el punto de partida de la esfera. Por lo tanto, la posición inicial, tanto en la componente X como en la componente Y, valen 0, porque al inicio estaba en el origen de coordenadas. ¿Por qué menciono eso? Porque ahora ya podemos decir que esta posición inicial, la componente X de la posición inicial, vale 0. Por lo tanto, este término se va. Lo podemos quitar porque un 0 en una suma no afecta al resultado o no cambia nada el resultado. Luego sigue la componente horizontal de la velocidad inicial. Como les dije, tiene un signo positivo porque apunta a la derecha y tiene un tamaño dado por esta cantidad que está subrayada aquí. Como es el único término de esta ecuación, el signo positivo lo podemos quitar y ahí ya se entiende que eso es positivo, es una convención. Y luego nos dice que esa velocidad está multiplicada por el tiempo, por el parámetro tiempo, que es una cantidad que no conocemos. Y de esa forma hemos construido la primera ecuación que nos va a permitir solucionar este problema. Miren que aquí tengo dos incógnitas. La X, que representa la posición en un tiempo futuro, y el tiempo que no lo conozco, el tiempo en el que se logra esa posición que tampoco conozco. Entonces miren que tenemos un problema porque hay dos incógnitas en una sola ecuación, por lo tanto hasta ahora no podemos hacer nada. Solo tenemos una ecuación que nos va a permitir trabajar el problema. Entonces, lo que hemos construido en esta ecuación 1 es la coordenada X de la posición en función del tiempo. Hemos encontrado una función que describe la coordenada X de la posición dependiendo del tiempo. Ahora necesitamos construir la coordenada Y en función del tiempo. Miren que para un movimiento con aceleración constante se tienen cuatro fórmulas. Yo voy a usar la segunda. Aquí está escrita en términos del eje X. Como el movimiento que estoy analizando es a lo largo del eje Y, simplemente cambio la letra X por la Y. Y de ese modo tenemos la fórmula general que vamos a aplicar. Ya sabemos nosotros que la coordenada Y inicial vale 0, porque al inicio la esfera está en el origen de coordenadas. Por lo tanto, este término se hace 0, lo podemos quitar. Luego sigue la componente vertical de la velocidad. Sabemos que apuntaba hacia arriba, es decir,
tiene un signo positivo y el tamaño está representado por esta cantidad que subrayé ahí. Como es el primer término de una suma y es positivo, puedo quitar el signo más y ahí ya se entiende que eso es positivo. Cuando no miren nada, asuman que eso es positivo. Luego sigue que eso está multiplicado por el tiempo. Multiplicado por el tiempo. Ahora miren que aquí tengo el vector de aceleración. El vector de aceleración que está a lo largo del eje Y. Como les había dicho antes, para un objeto que está en el aire, lo que lo afecta es la aceleración de la gravedad. Es decir, que la esfera será afectada por la aceleración de la gravedad, que es una cantidad vectorial que siempre apunta hacia abajo, porque la gravedad a uno siempre lo acelera hacia abajo. Miren que para representar ese vector, pues tengo que considerar hacia dónde apunta. Entonces, la aceleración a lo largo del eje Y debe tener un signo negativo, porque apunta hacia abajo y el tamaño de ese vector se lo representa con la letra G. Recuerden que la letra G representa la magnitud de la aceleración de la gravedad, que en números suele ser tomado como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, esta cantidad es una cantidad conocida para nosotros. Si reemplazamos esto aquí en la fórmula que estoy trabajando, tengo menos g aquí. Más por menos me resulta este menos de aquí y ya puedo escribir eso de esta forma. Y con eso, miren que hemos construido la coordenada y de la posición en función del tiempo. Eso era lo que yo buscaba. ¿Y para qué necesito esas funciones? ¿Para qué necesito describir la posición en función del tiempo? Porque con esas funciones puedo determinar el punto donde choca la esfera en el plano inclinado. No sé en qué parte, pero sé que va a tener una coordenada X y una coordenada Y. ¿Listo? Eso es lo que sé. No sé cuánto valgan, pero ya tengo dos funciones que me permiten describir esas coordenadas en función del tiempo. Quiero que observen que si conociéramos las coordenadas de este punto final, podríamos calcular la longitud de esa recta porque ya conocemos las coordenadas iniciales. Para calcular la longitud de una recta es necesario conocer el punto final y el punto inicial. Aquí el problema es que no conocemos estas coordenadas porque para determinar esas coordenadas necesitamos conocer el tiempo que le toma a la esfera en hacer este recorrido. Como no conocemos el tiempo, no podemos determinar esas coordenadas directamente. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es eliminar esa incógnita. Podemos despejar el tiempo de la ecuación 1, reemplazarlo en la ecuación 2 y así eliminaríamos esa incógnita, eliminaríamos el tiempo y obtendríamos una ecuación que queda en términos de la coordenada X y la coordenada Y. ¿Y cómo hacemos el siguiente paso? ¿Cómo eliminamos la coordenada Y, que es la que nos va a quedar? Eh, podemos hacer o podemos utilizar el triángulo rectángulo que se bosqueja aquí. ¿Para qué se toma ese triángulo rectángulo? Para poder escribir las coordenadas X y Y, que son incógnitas también, en términos de lo que sí quiero encontrar, que es la longitud L. Podemos hacer eso y escribir una ecuación en términos de la incógnita que quiero encontrar. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Primero quiero que observen cómo eh, se aplica las funciones seno y coseno para este triángulo rectángulo que estoy bosquejando aquí. Miren que en ese triángulo rectángulo conozco el ángulo θ. La coordenada X está relacionada con el cateto adyacente al ángulo.
y la coordenada y está relacionada con el cateto opuesto al ángulo. La hipotenusa aquí está representada por la longitud de la recta que queremos encontrar, la longitud de la distancia que recorre la esfera sobre el plano hasta el punto donde choca con el plano. Entonces, si aplicamos la función coseno, tenemos que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Miren que estos son escalares, son las magnitudes de esas componentes, o sea, la distancia desde el 0 hasta la coordenada x. Para el eje y también sería la distancia desde aquí hasta donde se calcula la coordenada y. ¿Listo? Las distancias son las que tengo que considerar. Para que sea bien estricto, yo debí usar los palitos que significan magnitudes, ¿cierto? Pero en este caso no es necesario usarlos porque x y y son valores positivos. Si yo tengo el valor absoluto de un valor positivo, me resulta ese mismo valor. Así que como x yo estoy seguro que es positivo, el resultado va a ser x. ¿Por qué estoy seguro que es positivo? Porque está a la derecha del origen, tiene un valor positivo. Acá pasa lo mismo. La y está hacia arriba del origen, por lo tanto tendrá un valor positivo. ¿Listo? Entonces lo que tengo que poner aquí son las distancias, pero las distancias se representan en este caso particular simplemente con la x y con la y. ¿Vale? Y esas son las coordenadas que estamos buscando. Dicho eso, pues aplicamos la función coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que está representada por la letra L. Despejamos x, que es lo que quiero encontrar, y nos quedaría que x es igual a L por el coseno de teta. Si hacemos lo mismo para el cateto opuesto, tenemos que el cateto opuesto se relaciona con la función seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Despejamos y, que es lo que quiero encontrar, y nos queda que y es igual a L por el seno de teta. Y de esa forma ya hemos expresado las coordenadas x y y en términos de la cantidad que quiero encontrar, en términos de L. Sigue siendo una incógnita, pero por ahí ya vamos reduciendo la cantidad de incógnitas. Ahora, miren cómo voy a eliminar la incógnita del tiempo. Entonces, como es algo que no conozco, intento eliminarla de alguna forma. Tomamos la ecuación 1 y de esa ecuación despejamos el tiempo. Miren que el tiempo está multiplicada por la magnitud de esa componente, ¿recuerdan? La magnitud de la componente en x, la magnitud de la componente en x de la velocidad inicial, así está bien dicho. Eso que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por eso nos queda que el tiempo es igual a x dividido entre eso. ¿Miran? Pero nosotros encontramos que x a su vez se lo puede representar en términos de L. Si reemplazamos eso que encontramos antes, tenemos que el tiempo es igual a L por el coseno de teta dividido entre b sub 0 por el coseno de teta más phi. Miran, hasta ahí ya tenemos el tiempo escrito en términos, ya tenemos el tiempo escrito en términos de la cantidad que queremos encontrar. Y miren que las otras cantidades son cosas que conocemos, son cosas que el problema asume conocidas. ¿Vale? Ahora sí, teniendo el tiempo que fue despejado de la ecuación 1, lo tenemos que reemplazar en la ecuación 2. ¿Sí? Recuerdan, esta es la ecuación 2. Esa es la ecuación 2. Entonces, miren que en el lado izquierdo tengo la y, pero nosotros encontramos que la y se la puede escribir como L por el seno de teta. Ahora sí, en el lado derecho, el tiempo aparece aquí, multiplicando a b sub 0 por el seno de teta más phi. Entonces, donde aparezca el tiempo, reemplazamos esa incógnita por lo que acabamos de encontrar que a lo que equivale, ¿cierto? El tiempo equivale a esta fracción, entonces la reemplazamos aquí. Entre paréntesis para que quede claro que está multiplicando y luego ya vamos reduciendo cosas. ¿Listo? Luego sigue menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, menos un medio de g por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Listo? Y de esa forma miren que hemos construido una sola ecuación
con una sola incógnita. En este caso ya podemos solucionar el problema. Lo único que nos falta es despejar esa L. Miren que antes no podíamos solucionar el problema porque, por ejemplo, hasta aquí, hasta este punto, teníamos dos ecuaciones, pero teníamos tres incógnitas. La X era una incógnita, la Y otra y el tiempo otra. Como había más incógnitas que ecuaciones, el problema no se podía solucionar. Tenía que buscar la manera de reducir el número de incógnitas hasta el punto que tengamos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. ¿Listo? Ese es el trabajo que se buscó. Por eso hice todo eso. Y miren que funcionó todo el proceso. Porque hemos encontrado una ecuación que tiene una sola incógnita. Una sola. Los demás términos que aparecen ahí o las demás letras son cantidades conocidas. Son cantidades que sí sé cuánto valen. O que se suponen conocidas al menos. ¿Listo? Nuestro trabajo de aquí en adelante será hacer álgebra para despejar L. Buscar la manera de despejar L, en pocas palabras. Miren que aquí, a ver cómo podemos iniciar eso. Empecemos por el lado izquierdo. Ese lo dejé tal cual, no lo cambié nada. Aquí en este término, que hay un producto, lo que hice fue reorganizarlo, ¿sí? Entonces, recuerden que en un producto no importa el orden, el resultado será el mismo. Noten que tengo esta rapidez inicial multiplicando y esta rapidez inicial dividiendo, por lo tanto, eso se va a cancelar, se puede quitar. Y aquí, bueno, y luego lo que hice fue intercambiar este término con este. ¿Listo? Para que me queden agrupados en una fracción las funciones seno y coseno que tienen el mismo ángulo. Mi intención en un principio era convertir esto en una tangente, porque si ustedes recuerdan, si recuerdan, la tangente se define como seno sobre coseno. Entonces mi primera intención fue escribir esto como tan de teta más phi. Luego no lo hice porque me di cuenta que no era necesario, o sea, no me iba a servir para nada hacer esto. Si lo hacía, luego tenía que volver a expresarlo como una fracción, entonces era un trabajo perdido. Entonces decidí no hacerlo. Pero en un principio lo organicé así, con esa intención. Quiero que lo entiendan de esa manera. Pero luego me di cuenta que no era necesario, entonces lo dejé expresado como fracción sin convertirlo en tangente. ¿Listo? Ahora, miren que aquí tengo una fracción elevado a un exponente. La regla me dice que yo puedo tomar el exponente y repartirlo a cada término de la fracción, como se mira aquí. Nos quedaría L por coseno de teta y todo eso elevado al cuadrado, y el denominador también todo elevado al cuadrado. Miren cómo uso los corchetes para agrupar lo que estoy elevando al cuadrado. ¿Listo? Eso se puede hacer. Si tengo una fracción elevado a un exponente, puedo repartir el exponente a cada término de la fracción. ¿Vale? Eso. Ahora, aquí hice una factorización, pero sí, se puede ver. Entonces miren que en este lado derecho, en esta resta, tengo tengo una cosa que se repite en cada término. En realidad son dos, pero la que voy a factorizar es esta de aquí. Miren que esto se repite y que esto se repite, ¿cierto? Solo que con diferente exponente. También se repite el coseno de teta más phi, pero ese no lo voy a tocar, no me conviene, lo voy a dejar ahí quieto, ¿listo? Porque mi objetivo, recuerden que es despejar L, entonces trabajo con ese término más que todo. Miren que aquí tengo L por coseno de teta elevado al cuadrado. Ustedes, si lo analizan, lo pueden ver como L por coseno de teta multiplicado por L por coseno de teta, ¿cierto? Eso equivale a L coseno de teta y todo eso al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué quiero que lo miren así? Porque ahora queda más claro el factor común que voy a sacar. Miren que se repite L por coseno de teta y L por coseno de teta. Lo saco como factor común y entre corchetes o entre paréntesis escribo lo que sobra. Si saqué L por coseno de teta, del primer término sobra esta fracción, que es la que escribí aquí, ¿vale? Si de aquí
del segundo término saqué un L coseno de teta, lo que me sobra es L coseno de teta y este resto de términos. ¿Miran? Entonces nos queda en el numerador L coseno de teta y lo demás queda ahí quietico. ¿Listo? Saqué lo que se repite y entre corchetes escribí lo que sobra. Esto que se repite va a multiplicar a todo lo que está dentro del corchete. ¿Listo? Otra forma de verlo y lo más usual, podríamos decir, o como lo suelen enseñar, es decir que esto tiene exponente 1, ¿cierto? Y este tiene exponente 2. Entonces lo que se dice es saco la cantidad que se repite con el menor exponente, es decir, saco con el exponente 1. Si de aquí saqué con el exponente 1, pues tengo que restar lo que saqué. Entonces 1 menos 1 me quedaría, ¿cierto? 1 menos 1 da 0. Y todo esto elevado a la 0, pues nos da un 1, que quedaría aquí multiplicando esa fracción. 1 multiplicado por esa fracción nos sigue dando esa misma fracción. Si hacemos el mismo procedimiento, miren acá, tendría que restarle 1 al 2, nos quedaría esto elevado al exponente 1. 2 menos 1 nos da 1. Y cualquier cosa elevado a la 1 da esa misma cosa. Es otra forma de verlo. Entonces ahí como lo entiendan ustedes. Miren que ya tengo en el lado derecho un producto. De eso se trata la factorización, de convertir una suma en un producto. ¿Listo? ¿Por qué me conviene escribirlo como un producto? Porque ahora yo puedo pasar esta cantidad que está multiplicando, la puedo pasar al otro lado del igual a dividir, como lo escribí aquí. ¿Listo? En el lado derecho no he hecho cambios, simplemente pasé lo que estaba multiplicando a todo el corchete, lo pasé al otro lado a dividir. ¿Listo? Eso. Ahora miren que de aquí se cancela ¿qué? Se cancela la L, ¿cierto? Se cancela la L. Ya desapareció esa L del lado izquierdo. Vamos simplificando, ¿se dan cuenta? Entonces aquí como se cancela la L, queda seno de teta sobre coseno de teta. Si observan, luego de cancelar la L, el único término que tiene esa L, esa incógnita, es este de aquí. Entonces miren que ya me está quedando fácil despejarlo, ya queda la L en un solo término. Pero ese término es negativo. Para iniciar con el despeje me conviene pasar ese término que tiene a la L al otro lado del igual para que me quede positivo. Entonces miren, paso esto al otro lado del igual para que me quede positivo, ¿sí? Pero a su vez, como esta fracción tiene cantidades conocidas, la puedo pasar al otro lado del igual para dejar el término que contiene la incógnita solito en el lado izquierdo. Entonces hago ese intercambio, miren, este que estaba negativo pasa al otro lado positivo y esto que estaba en la izquierda positivo pasa al otro lado negativo. Y eso fue lo que escribí aquí. Entonces, la L ya se había cancelado, este término que está negativo lo pasé al lado izquierdo positivo y el término que estaba positivo en el lado izquierdo sin la L lo pasé al lado derecho negativo. Miren, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar. Y de esa forma ya tengo el término donde está la L, lo tengo solito en el lado izquierdo. Ahora ya puedo despejar la L y esto está fácil. ¿Por qué? Porque la L está multiplicada por el coseno y por la G y dividida por el 2 y por este término al cuadrado. Puedo pasar todo eso al otro lado cambiando lo que están haciendo. Si está multiplicando pasa a dividir, si está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, lo que está arriba pasa abajo, lo que está abajo pasa arriba. Entonces miren que eso fue lo que hice. Ya quedó la L solita. El 2, el 2, aquí tengo, así, el 2 por este corchete que está elevado al cuadrado pasa arriba. Miren, en el lado izquierdo estaban dividiendo, estaban abajo. Luego pasan arriba. Y el 1, la g y el coseno de teta que estaban arriba multiplicando, pasan a dividir. El 1 no lo coloqué porque 1 por cualquier cosa da esa misma cosa. Así que da igual ponerlo o no. Pero miren que aquí hice algo más. Además de pasarlo a multiplicar,
hice algo más, que fue repartir el exponente a cada término del producto. Miren que dentro del corchete tengo un producto elevado a un exponente. Yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. Por lo tanto nos queda b sub 0 al cuadrado, que es este de aquí, por coseno al cuadrado, como se puede ver aquí. Y de esa forma ya tenemos despejado L. Ahí ya podríamos decir que el problema está resuelto, porque L está en términos de cantidades que conozco. Entonces, hasta ahí podríamos decir que el problema ya está hecho. Lo siguiente va a ser acomodarlo o reescribirlo para que la solución coincida con la solución que se muestra en el libro, porque el libro da la solución de este problema y la escriben de una forma particular. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir todo eso para que coincida con la respuesta del libro. ¿Listo? Pero ahí prácticamente ya está hecho el problema, porque ya tenemos L expresado en términos de cantidades que ya son conocidas. Si tuviéramos los números, solamente tendríamos que meter números ahí, calcular eso en la calculadora y ya tendríamos la solución. Pero aquí no tenemos números, tenemos letricas y vamos a intentar expresar eso tal cual lo deja el libro expresado. Antes de continuar, quiero aclarar un par de cosas que creo necesitan un poco más de explicación. Miren que en esta parte lo que pasamos a multiplicar y lo que pasamos a dividir afecta a todo lo que estaba antes en el lado derecho. Por eso, miren que todo esto que estaba en el lado derecho lo agrupé entre corchetes para que quede claro que esto que acaba de pasar al lado derecho va a afectar a todo lo que está dentro de los corchetes, va a afectar a todo lo que estaba antes en el lado derecho. Son importantes esos corchetes, no los vayan a olvidar, porque lo que pasa a multiplicar y lo que pasa a dividir afecta a lo que estaba originalmente en ese lado. ¿Listo? Tendrán cuidado. Esos corchetes me está diciendo que todo lo que esté dentro de los corchetes será afectado por lo que acabo de pasar al lado derecho. ¿Listo? Ojalá quede claro eso. Es importante manejar esos corchetes. Lo siguiente que quiero aclarar es en esta parte, y es que yo aquí les dije que X y Y representan las longitudes del cateto adyacente y del cateto opuesto respectivamente. Pero ¿cómo se obtiene eso? Ustedes deben recordar que cuando calculamos longitudes a lo largo de los ejes, la forma de hacerlo, la forma de calcular esa longitud es, por ejemplo, para el cateto adyacente, la longitud del cateto adyacente sería la posición final menos la posición inicial. La posición final la llamé X, aunque no sé cuánto valga, y la posición inicial yo sé que es el origen. Eso dentro de un valor absoluto, porque las longitudes son positivas. El valor absoluto me garantiza que eso sea positivo. Ahora sí, x menos 0 me da el valor absoluto de x. Pero yo sé que x es positivo porque está a la derecha del 0. Como es positivo, yo tengo claro que el valor absoluto de algo positivo da ese mismo algo. Por eso el valor absoluto de x lo expresé como x. Recuerden que si tengo el valor absoluto de algo positivo, el resultado es ese mismo algo, no cambia nada. Por esa razón, aquí simplemente escribo x. Si analizamos de la misma forma para el cateto opuesto, miren que tendríamos posición final que es y, posición inicial que es 0. Y menos 0 me resulta y. Y el valor absoluto de y sigue siendo y porque es algo positivo. Estoy seguro que es positivo. No sé cuánto valga, pero estoy seguro que es positivo. A eso es lo que me refiero. ¿Listo? Por esa razón se obtienen esas cantidades en los numeradores de esas fracciones. De ahí viene ese resultado. Quería ser un poco más detallado en esa explicación. Eso. Dicho eso, ya podemos continuar con lo que estábamos trabajando. Ahora nuestro objetivo es expresar la solución que ya tenemos, la solución del problema, expresarla tal cual como la muestra el libro. Aquí ya tenemos la solución, solo que tenemos que escribirla
de la misma forma que el libro la expresa. Lo primero que hice fue realizar esta resta. Miren que aquí tengo una resta de fracciones. ¿Cómo se hace esa resta? Pues yo le llamo el método de la carita feliz. Se multiplican en cruz y se divide por el producto de los denominadores. Miren que aquí tengo seno de teta más phi por coseno de teta. Se lo escribe. Menos coseno de teta más phi por el seno de teta. Se lo escribe. Y todo eso dividido entre el producto de los denominadores. Coseno de teta más phi por coseno de teta. Ahora, aquí viene algo y es que tenemos que recordar una identidad trigonométrica. No sé si es identidad, pero tenemos que recordar la suma de dos ángulos para la función seno. Seno de la suma de dos ángulos. Seno de un ángulo A más el ángulo B. Bueno, esto funciona para suma y resta, ¿no? Si es suma o resta, da igual. Entonces, la forma va a ser la misma, solo va a cambiar un signo dependiendo de lo que estemos haciendo. Si estamos sumando, va a ir con un más, si estamos restando, va a ir con un menos. Entonces, el seno de A más B será igual al seno de A, por el coseno de B. Si es un más, aquí llevaría un más. Si es un menos, aquí llevaría un menos. Eh, Luego sigue el coseno de A por el seno de B. Se intercalan, miran, primero el seno de A, luego el coseno de A. Luego aquí coseno de B, luego seno de B. ¿Listo? Miren que en el caso que se mira en este numerador, tenemos una resta, es decir, debemos trabajar con un menos aquí. Si esto es menos, acá tendríamos un menos. ¿Listo? Miren que si comparamos esta fórmula general con lo que tenemos aquí, podemos darnos cuenta que esto equivale a un seno de el primer ángulo, que es teta más phi, menos el segundo ángulo, que es teta. Teta más phi menos el segundo ángulo, que es teta. En este caso, sí, teta. ¿Listo? ¿Por qué? Yo estoy seguro que se cumple eso. Porque miren que en la resta tengo la misma fórmula, la misma forma, la misma estructura. Seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, menos coseno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. Miren que es la misma estructura. Entonces yo puedo aplicar esa formulita. Seno del primer ángulo menos el segundo ángulo. ¿Listo? A eso equivale. ¿Vale? Espero lo entiendan. Tienen que memorizarse esta fórmula trigonométrica. Y miren que de aquí yo puedo observar que dentro de estos paréntesis me queda teta menos teta. Miren, teta más phi menos teta. Estas cantidades que tienen la misma letra pero diferente signo, va a resultar un cero, es decir, se van a cancelar, y lo que nos queda simplemente es seno de phi. ¿Listo? Seno de phi. Entonces espero que entiendan que este numerador se reduce a seno de phi. Ahora, miren que aquí también hice alguna simplificación porque tengo el coseno al cuadrado de teta más phi y acá dividiendo también tengo el coseno de teta más phi. Puedo simplificar. Puedo imaginarme este como coseno de teta más phi multiplicado por coseno de teta más phi. ¿Cierto? Coseno por coseno me da coseno cuadrado. Como tengo eso multiplicando y un coseno dividiendo, miren que tiene el mismo ángulo, puedo cancelar uno de esos cosenos y en el numerador me sobra un coseno. Por eso aquí ya no aparece este coseno al cuadrado, sino que aparece simplemente coseno de teta más phi. Y el que estaba en el denominador ya lo cancelé, por eso ya no aparece. ¿Listo? Miren cómo se va simplificando eso. Otra forma de verlo, pues para que lo entiendan, uno cuando tiene términos semejantes en una fracción, ubica primero el término que tenga el mayor exponente, en este caso el 2. Entonces decimos, al mayor le restamos el menor, aquí tiene un exponente 1, 2 menos 1 resulta 1. Y dejamos el resultado en el lado donde estaba la potencia mayor. Miren que la potencia mayor estaba en el numerador, entonces nos quedaría el resultado en el numerador.
coseno a la 1 da coseno, por eso queda expresado de esa manera. Luego podemos multiplicar este coseno de teta con este coseno de teta que tenemos acá. Y el resultado de eso es coseno al cuadrado de teta. Miren que con ese procedimiento ya hemos reducido la solución al máximo. Ya tenemos una respuesta más simple de la que teníamos antes. Ahora lo que podemos hacer es reorganizar esas fracciones para mostrar el resultado que se observa en el libro. Entonces, para reorganizar simplemente vamos a agrupar todas las funciones trigonométricas en una fracción, como se muestra aquí, y las otras cantidades que no son trigonométricas las dejamos en una fracción aparte. Y de esa manera es como el libro expresa la respuesta. Entonces, esta sería la solución a la pregunta A, al inciso A del problema. Ahora vamos a leer el inciso B para solucionar la última pregunta de este problema. El inciso B pregunta: ¿cuál es el ángulo φ que da el alcance máximo medido a lo largo del plano inclinado? Ignore la resistencia del aire. Bueno, la resistencia del aire la ignoramos desde el principio, así que eso ya lo cumplimos. Miren que en esta pregunta lo que buscamos es maximizar el alcance, lograr el alcance más grande que se pueda. Y para eso podemos modificar solamente el ángulo φ. ¿Cuál ángulo φ es el óptimo que me permite alcanzar la máxima longitud a lo largo del plano inclinado? Me permite llegar lo más lejos posible a lo largo del plano inclinado. Para solucionar esto, tenemos que aplicar cálculo, tenemos que aplicar los conceptos de derivadas, porque la teoría de derivadas es la que nos permite encontrar los extremos de una función y también nos permite verificar si esos extremos corresponden a un máximo o a un mínimo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, miren que aquí nuevamente reorganicé la solución que tenía en un principio. Miren que la solución que tenía era esta. El coseno al cuadrado de teta estaba debajo de estas dos funciones. Ahora lo que hice fue modificar un poco eso, trasladando este coseno cuadrado de teta a la primera fracción. Ahora van a ver por qué se hizo eso. Por qué me tomé el trabajo de volver a reorganizar eso. El problema nos pide encontrar el ángulo φ que permita maximizar la longitud L. Por lo tanto, tenemos que tratar al ángulo φ como una variable. Por esa razón, yo separé las cantidades que no contienen esa variable, es decir, las cantidades que son constantes en este caso, de las funciones que sí dependen de esa variable, de las funciones que van a variar de acuerdo a phi. ¿Listo? Por esa razón simplemente lo hice. De esa manera se van a dar cuenta que es más fácil observar las derivadas que vamos a tener que hacer. Lo siguiente es aplicar el criterio de la primera derivada. Primero tenemos que calcular la derivada, ¿vale? Entonces calculamos la primera derivada de la longitud respecto a phi, respecto a la variable que queremos optimizar. Entonces derivamos, miren, la derivada de L respecto de phi. Esto es igual a la derivada respecto de phi de todo lo que, a lo que equivale L. Miren, prácticamente lo que hicimos fue derivar en ambos lados de esta igualdad respecto a la variable phi. ¿Listo? Eso es lo que hicimos, derivar en ambos lados. Ahora, como esta cantidad de aquí, como esta fracción es una constante porque no contiene a la variable phi, podemos sacarla de la derivada. Entonces miren que la saqué de la derivada. Esa es una constante, las constantes pueden salir de la derivada. Ahora, aquí nos queda la derivada de un producto. Vamos a derivar de acuerdo a la reglita de derivadas para un producto.
¿Qué tenemos que hacer? Derivar la primera función. La derivada del coseno es menos el seno y la derivada interna es 1. Si ustedes calculan la derivada de teta es 0 y la derivada de phi es 1. Por lo tanto sería menos seno multiplicado por 1 por la derivada interna, pero el 1 en un producto es neutro, así que no afecta en nada. Lo podemos quitar y nos quedaría que la, la derivada de la primera función es menos seno de teta más phi multiplicado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función. La derivada de la función seno es el coseno de phi. ¿Listo? Entonces miren que ahí hemos aplicado la derivada de un producto. Ya resolvimos la derivada. Ahora lo que hice simplemente fue reorganizarla para que se mire un poco mejor. El término positivo lo puse de primero y el término negativo lo puse de segundo, simplemente para que se mire un poco más organizado. Luego de hacer este reordenamiento, me di cuenta que aquí aparece la misma estructura que tiene la fórmula que me permite calcular el coseno de la suma de dos ángulos, que les voy a mostrar aquí. El coseno de A más B es igual al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Miren que si tengo aquí en esta parte una suma, el resultado debe tener un menos. En el lado derecho debe aparecer un menos. Y acá, si tuviera una resta, en el lado derecho tendría una suma. Miren que los signos van eh, intercalados, por decirlo así. Es diferente a la que vimos antes para el seno. En el seno sí tenían los mismos signos, aquí cambian, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. En este caso, miren que aquí tengo un menos, entonces vamos a trabajar para la suma para el coseno de una suma. Miren que tiene la misma estructura. Coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo todo esto, yo lo puedo reescribir como el coseno, lo puedo reescribir como el coseno de la suma de dos ángulos. Es decir, que esto de aquí lo puedo reescribir como el coseno del primer ángulo, que es teta más phi, más el segundo ángulo, que es phi. Miren que aquí adentro tengo phi más phi. Eso resulta 2 veces phi. Por eso, toda esa resta se reduce al coseno de teta más 2 veces phi. ¿Vale? Y con eso ya hemos simplificado bastante la derivada. Luego tenemos que recordar que el criterio de la primera derivada nos dice que luego de derivar tenemos que igualar a cero. Luego de obtener la derivada debemos igualar a cero y debemos despejar la variable. Los resultados de ese despeje serán los puntos críticos, es decir, los valores que son candidatos a ser un máximo o un mínimo. No podemos distinguir directamente de aquí si es un máximo o si es un mínimo. Para saber si es máximo o mínimo, tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada, que eso lo veremos más adelante. Por ahora, miren que ya igualé la derivada a cero. Lo siguiente va a ser despejar eso. ¿Qué hice para despejar eh, la variable? Primero tomé esta constante que está multiplicando y la pasé a dividir a este lado. Entonces aquí nos quedaría, ya quitando esto de acá, pasaría a dividir, quedaría dos veces b sub 0 al cuadrado sobre g por coseno al cuadrado de teta. Pero 0 dividido entre cualquier cosa, que sea diferente de 0, claro está, por ejemplo 0 dividido entre 5, es igual a 0. Por lo tanto, esta división toda fea, que se mira ahí todo extraño, resulta ser 0. Entonces mire que se simplifica bastante haciendo eso. Ahora lo que obtuvimos es que el coseno de todo esto debe ser igual a 0. Aquí tenemos que recordar en qué casos el coseno resulta un 0. Entonces, si ustedes analizan un poco, el coseno de 90 grados, por ejemplo, es igual a 0. También el coseno de 270 grados.
y así sucesivamente. Es decir, que si este ángulo de aquí, si ese ángulo de ahí es un múltiplo de 90 grados, un múltiplo impar de 90 grados, el resultado es cero, es decir, en ese caso la igualdad se cumple. ¿A qué me refiero? Que si lo que tengo aquí adentro del coseno, es decir, si teta más 2 veces phi es igual a un múltiplo impar de 90 grados, el resultado es cero, es decir, en esos casos la igualdad se cumple. ¿A qué me refiero con un múltiplo impar? Pues que n, el valor de n puede tomar valores solamente de 1, de 3, de 5, de 7 y así sucesivamente. Múltiplos impares. Si hacen ustedes el cálculo, por ejemplo, cuando n vale 1, 1 por 90 me da 90 y el coseno de 90 es 0. Por ejemplo, otro valor, el 3. 3 por 90 resulta 270 y el coseno de 270 es 0. Se sigue cumpliendo la igualdad. Y así también para todos. Si toman el 5, 5 por 90 da 450 y en ese caso también se cumple que el coseno es igual a 0. ¿Listo? Entonces mire que para todos esos valores infinitos la igualdad se cumple. A mí solo me interesa el primer valor. ¿Por qué razón me interesa el primer valor? Porque si ustedes observan el vector de velocidad inicial, no tiene sentido que el ángulo phi tenga un valor muy grande. Miren, porque si ese ángulo phi es muy grande, el vector apuntaría en este sentido, por ejemplo. Y en ese caso, pues la esfera ya no, ya no se dirige hacia el plano inclinado, sino que se dirige en sentido opuesto. Entonces, más o menos, pues lo que tiene sentido es que este ángulo, o mejor dicho, de que la suma que tenemos, teta más 2 veces phi, sea un valor en el primer cuadrante, tenga un valor en el primer cuadrante, para que el vector no pase a apuntar en una dirección extraña, en una dirección que no nos interesa. ¿Listo? Por eso vamos a tomar simplemente el primer caso. Pero más adelante yo les voy a mostrar un gráfico donde aparecen máximos y mínimos, además de los que vamos a encontrar aquí, además del que vamos a encontrar, porque solo vamos a encontrar uno, porque en ese gráfico se consideran ángulos mayores, ¿sí? Pero solamente lo hice para explicar. Quiero que entiendan que en este caso solo nos interesa el primer valor, el de 90 grados, porque el ángulo phi no debe ser muy grande, que digamos, ¿sí? El ángulo phi debe ser pequeño. A lo que me refiero es que no tiene sentido que sea un valor demasiado grande, porque ya les mostré que en esos casos apunta el vector velocidad inicial en una dirección que no nos interesa. Entonces, miren que para que esta igualdad se cumpla, nosotros debemos exigirle que el ángulo que está dentro del coseno debe ser igual a 90 grados, aunque no es el único valor, ojo, hay más, pero el que nos interesa es el primero, el de 90 grados. Y de aquí miren que ya es fácil despejar. El teta que está positivo y sumando en el lado izquierdo, lo paso al lado derecho a restar. El 2 que está multiplicando el ángulo phi, lo paso a dividir. Miren, nos queda de esta forma, 90 menos teta dividido entre 2. Aquí puedo repartir el 2 en cada término de la resta y nos quedaría que phi es igual a 90 grados sobre 2 menos teta dividido entre 2. 90 sobre 2 me da 45 grados. Y este teta sobre 2 lo dejo indicado porque el ángulo teta es algo que se supone conocido, pero no tenemos el valor, así que toca dejarlo indicado. Este resultado es un valor crítico, es decir, es un candidato a ser un máximo o un mínimo. Para identificar si representa un máximo o si representa un mínimo, tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada. Es decir, tenemos que tomar la primera derivada que ya habíamos calculado y derivarla de nuevo, derivarla otra vez respecto a phi, en ambos lados del igual, ¿vale? Y eso fue lo que escribí acá abajo. Entonces miren que derivamos en ambos lados de la igualdad. eh, la segunda derivada se la representa así, la segunda derivada de L respecto a phi, estoy diciendo que estoy derivando respecto a phi dos veces la función L. Ahora, miren que en el lado derecho tengo la derivada de todo esto, pero si recuerdan, esto de aquí es una constante porque
tiene la variable phi. Como es una constante, la puedo sacar de la derivada y nos queda simplemente que debemos calcular la derivada de la función coseno. La derivada de la función coseno es menos el seno, pero aquí tenemos una función interna, así que debemos aplicar la regla de la cadena. Ya derivamos la función grande, por decirlo de alguna forma, que nos da menos seno. Ahora debemos derivar la función que está adentro. La derivada de teta es 0 porque es una constante. Y la derivada de 2 veces phi resulta un 2. Ese 2 pasa a multiplicar. Así es la regla de la cadena. La derivada de la primera función por la derivada interna. Es decir, el resultado de la derivada interna que es 2. Miren, de esa forma ya hemos derivado esta función. Ahora miren que tenemos 2 por menos 2. Eso lo podemos hacer. Nos resulta menos 4. ¿Vale? Y esa es la segunda derivada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para averiguar si el punto crítico representa un máximo o representa un mínimo? Debemos evaluar ese punto crítico en la segunda derivada. Es decir, reemplazar ese valor aquí en esta función que acabamos de calcular, en esta segunda derivada. Miren que tenemos que reemplazar el valor de phi. Por eso aquí escribo, donde estaba el phi, escribo el punto crítico que encontramos. Luego hacemos este producto, miren. 2 por 45 grados nos da 90 grados. 2 por menos teta medios nos resulta menos teta. Y aquí observen que este teta positivo con este teta negativo se cancelan y nos queda simplemente 90 grados, es decir, el seno de 90 grados. Eso resulta ser 1, seno de 90 grados es 1. 1 por cualquier cosa resulta esta misma cosa. Y miren que esto es negativo, es menor que 0. Y aquí ya confirmamos que eso es un máximo. ¿Y por qué yo estoy seguro que esto es un máximo? Porque el criterio de la segunda derivada me dice que si evalúo el punto crítico en la segunda derivada y el resultado es menor que 0, ese punto equivale a un máximo de la longitud. O sea, al evaluar ese punto crítico en la función que me representa la longitud, el resultado será un máximo. Es decir, que el ángulo que acabo de encontrar representa un máximo para la función. Eh, y ahora, miren que el criterio de la segunda derivada me dice eso, ¿no? Que si es menor que 0 es un máximo y lo contrario, si es mayor que 0 será un mínimo. ¿Por qué estoy seguro de que esto es menor que 0? Entonces yo quiero que analicemos esta fracción, solo la fracción. Miren que el 4 es un número positivo, b sub 0 al cuadrado es positivo. ¿Por qué? Porque cualquier número real elevado al cuadrado es positivo siempre, no importa si lo que está aquí es negativo, al elevarlo al cuadrado eso es positivo. Pero bueno, b sub 0 es positivo porque es la rapidez, es la magnitud de un vector. Algo positivo elevado al cuadrado también da positivo. El coseno al cuadrado de teta, al estar elevado al cuadrado aseguro que eso sea positivo. Y g es la magnitud de un vector, la magnitud del vector aceleración de la gravedad, por lo tanto también es positivo. Es decir que en esta fracción solo tengo valores positivos, por lo tanto resulta una fracción positiva. Positiva por este negativo de aquí, positivo por negativo resulta negativo. Es decir que todo eso es negativo, de seguro es negativo. Y como es negativo es menor que 0. Y por el criterio de la segunda derivada puedo asegurar que eso corresponde a un máximo. Ahora ya podemos responder la pregunta que nos hacen en el inciso B. El, el ángulo, el ángulo que maximiza la distancia alcanzada a lo largo del plano inclinado es phi igual a 45 grados menos teta medios. Miren que ese ángulo depende de la inclinación del plano inclinado. Depende del ángulo que forma el plano inclinado con horizontal. ¿Listo? Pero como se supone conocido, entonces ya podemos responder de esta forma. El ángulo que optimiza la distancia alcanzada a lo largo del plano inclinado es este. Y con eso ya hemos respondido la pregunta del inciso B del problema
y por lo tanto hemos terminado el problema. Aquí termina el problema. Los que buscan la respuesta hasta aquí llega. Lo que voy a hacer a continuación es explicar con un gráfico qué, qué, qué representan esos puntos críticos, por qué se aplica el criterio de la primera derivada y por qué se aplica el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo se relaciona eso que acabo de decir con el gráfico de la función? ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer ahora. Esto ya es un paréntesis, no forma parte del problema. Lo primero que quiero mencionar es cómo construí este gráfico. Para dibujarlo, tuve que considerar la función que representa la longitud que habíamos encontrado en el inciso A, esta función. Como esta función está en términos de cantidades que no tienen valores específicos, yo tuve que asumir algunas cosas. Miren que esto es una constante, por lo tanto, no va a cambiar las cosas importantes de lo que voy a graficar. Es decir, puedo asumir que esto vale 1 sin afectar los resultados importantes que les voy a mostrar. Entonces voy a asumir que toda esa constante resulta ser 1, ¿vale? Eh, resulta ser 1 y que, sí, o prácticamente a ver cómo lo puedo explicar. Mejor dicho, esto no afecta, no afecta en gran cosa la función que depende de phi, ¿sí? Solo va a cambiar el tamaño. Por eso no voy a considerar esa constante y solo voy a graficar lo que depende de phi y lo que depende del plano inclinado. ¿Listo? Por eso yo construí una función sin considerar esta parte de acá, sin considerar esta fracción, porque solo me interesa ver cómo se comporta eh, las funciones que dependen del ángulo phi. ¿Listo? Y miren que yo consideré para esta función el coseno del ángulo teta, el coseno al cuadrado del ángulo teta, porque el ángulo teta aparece en la función coseno que depende de phi. Entonces tengo que darle un valor a este ángulo para poder trabajar. Y por eso yo dejé esto, lo dejé para considerarlo, para poder trabajar con ese ángulo teta también. ¿Listo? Entonces miren que lo que construí es una función adimensional que depende de phi. Y yo asumí que teta vale 45 grados. ¿Por qué asumí eso? Porque fue lo primero que se me ocurrió y porque el coseno de 45 grados es un valor conocido, por lo tanto nos queda fácil calcularlo. Entonces, miren, si asumimos eso, yo tengo que la función que depende de phi será igual al coseno de 45 grados, porque eso es lo que estoy asumiendo para teta, más phi, que es la variable, por el seno de phi. Y todo esto dividido entre el coseno al cuadrado de 45 grados. ¿Listo? Pero yo sé que el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, aquí me quedaría raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Vale? Yo puedo repartir ese cuadrado a cada término de la fracción y nos quedaría raíz de 2 al cuadrado, que eso da 2, y 2 al cuadrado, que da 4. Entonces tengo eso. 2 sobre 4 puedo simplificarlo y me quedaría un medio. Y aquí ya tengo algo que no es fracción dividido entre algo que sí es fracción. Si aplico la ley de la oreja, el 2 pasaría acá a multiplicar y me quedaría todo eso dividido entre 1. Miren que como está dividido entre 1, el resultado va a ser lo mismo, es decir, va a resultar eso. Y esta fue la función que grafiqué. ¿Listo? Miren que es una función adimensional porque no estoy considerando esta fracción de aquí. Porque esa fracción lo único que hace es cambiar la amplitud de la función que representa eso. Modifica la amplitud y le da la unidad que mide la longitud. Podría ser metros. Pero es algo que no me interesa analizar ahora. ¿Listo? Solo me interesa analizar la forma de la curva que he construido. Entonces, con esa función grafiqué esto
Y quiero explicarles ahora qué representa una derivada. Una derivada representa la pendiente de la curva. Es decir, que si yo calculo la derivada de esto y evalúo esa derivada en algún punto, podríamos decir en este punto de aquí, la curva, la derivada me va a mostrar qué pendiente tiene esta curva, es decir, qué pendiente tiene la recta tangente que pasa por el punto que estoy considerando en la curva. Por ejemplo, si estoy considerando este valor de phi, que no sé cuánto valga, inventémonos algo, 50 grados, y evalúo la primera derivada en este valor de phi, 50 grados. ¿Listo? No sé cuánto valga, me lo estoy inventando. Entonces eso me va a dar el valor de la pendiente de esa curva. ¿Listo? En este caso miren que la recta tangente tiene una pendiente negativa, entonces yo aquí puedo afirmar que en este punto la derivada respecto de phi, de phi, de la función que estoy trabajando es menor que cero, porque la pendiente es negativa. Si evalúo de ese mismo modo la derivada en un punto por aquí, para un valor de phi aquí podría ser, qué sé yo, 150. Miren que estos números no son correctos, me los estoy inventando, pero son más o menos por ahí, ¿no? En este punto miren que la pendiente o la recta tangente tiene una pendiente de esta forma. eh, Así. Entonces, ustedes tienen que recordar que la derivada nos dice cómo es la pendiente de la curva en un punto. Y, y la pendiente de una curva es la misma pendiente que tiene la recta tangente en ese punto. ¿Listo? Entonces, si calculo la pendiente de esta recta tangente en este punto de aquí, es la misma pendiente que tiene la curva en ese punto. ¿Listo? Entonces miren que aquí en este punto la recta tangente tiene una inclinación positiva, por lo tanto esa derivada aquí, la derivada de f respecto de phi, será positiva. Miren, tenemos pendientes negativas y pendientes positivas. Pero yo en el criterio de la primera derivada, lo que hice fue derivar la función L respecto de phi e igualarla a cero. ¿Por qué igualé a cero? Porque yo ahí le estoy preguntando a la función para qué valores de phi la pendiente de esa recta tangente vale cero, la pendiente de esa curva vale cero. ¿Y dónde vale cero la pendiente de la curva? Pues en los máximos de esa curva y en los mínimos. Miran, si yo trazo una recta tangente en esos puntos más altos y en los puntos más bajos, la recta tangente es completamente horizontal. Miran, esa recta rojita representa la recta tangente. Y una recta horizontal tiene pendiente cero. La pendiente de una recta horizontal vale cero. Entonces miren que cuando yo igualé la derivada a cero, lo que hice fue preguntarle para qué valores de phi se cumple que la pendiente vale cero. ¿Listo? Y esos valores de phi son los puntos críticos, que si ustedes recuerdan, cuando igualamos a cero, obtuvimos que se debe cumplir que, a ver si recuerdo bien, 45 grados menos teta medios, creo que era. No, a ver, no recuerdo, déjenme observar. Ah, ya. Que teta más 2 veces phi tenía que ser un múltiplo impar de 90 grados, ¿no? Eso fue lo que determinamos, que para que se cumpla la igualdad, cuando igualamos a cero, se debía satisfacer eso, ¿no? Escribámoslo por aquí, que teta más 2 veces phi debe ser igual a un múltiplo impar de 90 grados. Yo solamente tomé el primer múltiplo, cuando n vale 1, es decir, encontré el primer punto crítico. Pero despejémoslo en general, ¿vale? Despejémoslo en general, nos quedaría phi igual a n por 90 grados menos teta sobre 2. Todo esto sobre 2. El 2 lo puedo repartir, nos quedaría 2 aquí, 2 aquí. 90 sobre 2 lo puedo hacer, me queda 45 grados. ¿Listo? Ahora como teta ya tiene un valor, pues teta vale 45 grados. Fue lo que yo asumí, fue lo que yo consideré. ¿Listo? Para construir este gráfico. Entonces miren que aquí nos queda este phi dependiendo pues del múltiplo que considere. Si considero que n vale 1, que fue lo que yo hice en el análisis anterior, pues me quedaría 45 menos 45 medios, que eso es, aquí dejamos el n y digamos que phi cuando n vale 1, y aquí sería phi dependiendo de n,
nos da 45 menos 45 medios, eso da 22.5 grados. ¿Listo? Entonces miren que el primer punto crítico para el caso particular donde θ vale 45 grados es este de aquí. ¿Listo? Pero yo les dije que eso no me garantizaba de que eso sea un máximo. ¿Por qué? Porque para diferentes valores de n vamos a obtener máximos o mínimos. Es decir, esto me garantiza de que estoy encontrando valores de phi donde la pendiente de la recta tangente vale 0. Pero hay valores de phi donde se cumple eso, que la recta tangente vale 0 en un máximo y también puede ocurrir eso mismo en un mínimo. ¿Cómo distingo si ese valor, ese punto crítico, ese valor de phi es un máximo o es un mínimo? Porque miren que en todos estos casos la pendiente vale 0. No puedo distinguir yo cuál de estos puntos fue el que yo encontré directamente. Y aquí viene el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada evaluada en un punto nos dice que si yo tengo una concavidad de esta forma, la derivada segunda de esa función, en este caso de L, respecto de phi, es menor que 0. Miren, una concavidad hacia abajo implica una segunda derivada negativa. Una concavidad hacia arriba implica una segunda derivada eh, positiva. ¿Listo? Y eso es lo que yo hice, miren. Si yo en este punto crítico evaluado en la segunda derivada obtenía un valor negativo, yo puedo asegurar que es una concavidad hacia abajo y por lo tanto esto es un máximo, porque ya no crece más. Si hubiera obtenido una concavidad hacia arriba, yo diría que eso es un mínimo, porque ya no baja más, ya comienza a crecer de nuevo. Miren, por eso es importante hacer el criterio de la segunda derivada, para distinguir si son máximos o mínimos. Por ejemplo, si calculamos el siguiente valor de phi, podría ser phi tercios, el siguiente valor, si cuando n vale 3, que sería el siguiente punto crítico, el resultado sería 3 por 45, eso da 3 por 5, 15, 3 por 4, 12 y una 3. 135 grados menos 45 grados sobre 2. ¿Eso cuánto da? Da 100, a ver, hagámoslo en la calculadora, da 100, ¿qué será? 135 dividido entre 22.5, perdón, dividido no, menos 22.5, esto da 112.5, 112,5. Miren que el siguiente punto crítico sería este, de aquí 112,5. Si yo evalúo eso en la segunda derivada, el resultado tiene que ser una segunda derivada positiva. Por lo tanto, me implicaría una concavidad hacia arriba, lo que muestra que es un mínimo, ¿vale? Pero miren, aquí podemos analizar algo más. Si hablamos que, bueno, esto es adimensional, ¿no? Pero si consideráramos la función completa, la que representa L, que sí tiene dimensiones y que representa una longitud, miren que estos valores de la función en física no tendrían sentido porque son valores negativos. ¿Listo? Y una longitud negativa no tiene sentido. Así que algo mida menos 3 metros de largo no tiene sentido. Entonces, por esa razón, miren, también podemos argumentar que no tenía sentido tomar ángulos muy grandes, porque tenemos casos en los que la longitud resulta negativa y eso físicamente no tiene sentido. ¿Sí? ¿Cuáles valores tendrían sentido? Pues los que resulten longitudes positivas, valores positivos de la función. ¿Listo? Podríamos haber analizado también este punto, pero no era el caso, solo teníamos que analizar los valores pequeños de phi para que también tenga sentido hacia dónde apunta el vector. ¿Listo? Entonces, espero que hayan entendido la relación entre el criterio de la primera derivada y el de la segunda. La primera derivada nos da la pendiente de la recta tangente. Cuando igualamos a cero, estamos preguntándole a esa función qué valores de la variable corresponden a pendientes de la curva que valgan cero. ¿Qué valores de phi corresponden a valores de la curva donde la pendiente valga cero? La pendiente de la curva o la pendiente de la recta tangente valga cero. Hay muchos valores donde se cumple eso. Hay demasiados. Entonces, ¿cómo distingo yo si estamos hablando de un valor máximo o de un valor mínimo? Pues aplicando el criterio de la segunda derivada. Si la concavidad es hacia abajo, eso ya deja de crecer, se mira que dejó de crecer, por lo tanto es un máximo. Si la concavidad es hacia arriba, eso deja de disminuir, es decir, es un mínimo. ¿Listo? Es un mínimo local, uno dice máximo local, mínimo local.
¿vale? Eso fue como por encimita, ojalá lo entiendan, que les ayude a comprender la relación entre el cálculo y la física y cómo se puede trabajar esto de forma también gráfica, cómo se puede entender esto de forma gráfica. Ojalá les ayude a entender mejor estos temas. Eh, Esto era un paréntesis, no hacía parte del problema, por eso asumí cosas que no debía asumir, quizás, ¿no? Asumí que toda esa fracción que tenía ya valía uno y solo trabajé con la función adimensional que depende de phi, porque me interesaba más que todo la forma de la onda, la forma de la curva, más no el rango. Esa fracción que yo quité solamente iba a hacer que el rango cambie, ya sea que aumente o que disminuya, o que se haga más cortico esto, más achatado, dependiendo de los valores que tome, claro está, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería explicar. Espero les haya gustado este video, les haya ayudado para entender cómo trabajar en la física con el cálculo. Y por favor, si les gustó, si les ayudó a comprender mejor estos temas, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar, ayuda a que YouTube promocione mi canal y de esa manera podría yo llegar a financiarme para dedicar más tiempo a este proyecto, a la realización de estos videos. Si ustedes tienen la capacidad económica, sin que les afecte su bolsillo de manera importante, digámoslo así, les pido por favor que hagan una donación. Lo pueden hacer a través de Nequi o a través de PayPal. También lo pueden hacer a través de YouTube, por el botoncito de super gracias. Los métodos de donación los especifico en la descripción, así que si alguien puede, por favor ayúdenme para poder continuar con este proyecto. No siendo más, me despido, les deseo un bonito día, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.